Tengo en mis manos la Constitución de la Nación Argentina, Bevilacqua. ¿La última? La de 1994, firmada en Santa Fe, Paraná, en la ciudad de Paraná. ¿Se acuerda de Paraná? Y me acuerdo que se hicieron unas monedas especiales por las legislativas, no por las legislativas, los congresales de esa época. Claro, no, Se yo me estaba hicieron, acordando de Barisco, ¿se acuerda de Barisco, el intendente de Paraná? sí, El intendente narco de Paraná, del PRO era, ¿no? sí. Sí, lo metieron en cara, después se murió, no sé. Tendrían que dar, así como tendrían que dar explicaciones de cómo Argentina, porque Milei se jacta un poquito de eso, ¿no? Milei dice, por ejemplo, Argentina supo estar en el quinto lugar del mundo en las potencias y demás, qué sé yo, y ahora estamos en el puesto 758.954, te dice poner, ¿no? Claro, sí. Entonces, habría que pedir explicaciones, porque claro, eh, ¿por qué han ninguneado tanto a la Constitución Nacional, ¿no? Y cómo Argentina pasó de ser un país de pleno empleo, de cierta seguridad, si se quiere. Hay una palabra que dice Nora Cortiña que dice el estado de bienestar, que pudimos tener un estado de bienestar en algún momento. Digo, ¿cómo pasó a ser un país como el que es, lleno de narcos, que nadie los combate, porque Patricia Bullrich habla de los narcos, pero nadie los combate, los narcos son cada vez más poderosos, están metidos en el gobierno, están metidos en todas partes? ¿Cómo llegamos a esa situación? Bueno, vos hablaste del estado de bienestar y ahí hay un tema. El estado de bienestar, tal cual nosotros lo conocíamos, fue destruido por el menemismo. Hay una concepción, y Sin esto, botas, no hicieron falta las botas sin para... botas, sin botas. Hay una concepción que es la concepción del nacionalismo burgués, que nace en la década del 40. Hasta la década del 40, la Argentina vivía como quiere Javier Milei, con un Estado que estaba al margen de la vida social. ¿Sí? Los patrones te pagaban lo que querían, no tenías vacaciones, no tenías jubilación, no tenías absolutamente nada, el sindicalismo era muy débil, no había derechos sociales de ningún tipo, el voto era casi era un voto calificado, porque las mujeres no votaban. ¿Mm? Todo eso y mucho más. Cada represión al pueblo costaba la vida de centenares de obreros. Acordémonos de la Patagonia rebelde, ¿no? Sí, De sí, la claro. Semana Trágica, 700 muertos, miles de exiliados, etcétera, etcétera. No había límites ni para la explotación ni para la represión. Esa era la Argentina que le gusta a Javier Milei, sin Estado. Cuando sube el peronismo, estamos hablando de aquel peronismo, Sí, sí, no sí. de este No. peronismo, ¿no? El peronismo de Perón y Evita. ¿Qué hace el peronismo? Erige al Estado Nacional como árbitro de la conflictividad social. Entonces dice, de un lado están los patrones y del otro lado están los obreros. Y yo me meto en el medio. ¿Para qué? Para que no se agarren a patadas o a cuetazos y podamos negociar una serie de medidas que lleven paz social y que industrialicen el país. Entonces le dice a los obreros, ustedes pelean por la abolición de la propiedad privada. Y le dice a los patrones, ustedes pelean por la máxima tasa de ganancia y por la mayor explotación. Hagamos un acuerdo. Y ahí nacen las paritarias, y ahí nacen las vacaciones, los aguinaldos, todo lo que trajo aquel peronismo como una serie de reformas importantes. Eso fue el estado de bienestar. Ese estado de bienestar dura hasta que llega Menem. Trataron de voltearlo de mil maneras diferentes y no pudieron, pero Menem lo hizo. ¿Se acuerda de? Menem, ¿se acuerda? Menem lo Menem hizo. refunda
la Argentina destruyendo el estado de bienestar. ¿Por qué? Porque su política de privatizaciones lleva a que los recursos estratégicos de la nación queden en manos de un puñado de multinacionales. O sea, por eso Menem es el político más idolatrado por Javier Milei. Milei se reconoce como un discípulo de Carlos Saúl Menem. Y no es casual que Carlos Saúl Menem nació dentro del peronismo, el heredero de aquel viejo peronismo, es decir, hubo un proceso de derechización del peronismo que llevó a la creación del menemato. Es decir, que cuando se destruye el estado de bienestar, nace el reino de las corporaciones multinacionales. Acabamos de hablar de Bunge como una de ellas. Entonces se hacen cargo de la luz, se hacen cargo del agua, se hacen cargo del gas, se hacen cargo de las comunicaciones y se hacen cargo de todo. Hay un proceso de extranjerización brutal de la tierra que viene de mano de la creación de la soja transgénica y eso destruye a miles y miles de productores que terminan en la miseria. Bueno, esas son las bases de lo que está pasando hoy en la República Argentina, porque hasta ahí existía lo que todavía se llama la movilidad social ascendente, en donde vos empezabas laburando y laburabas 10, 12 horas por día y te construías tu casita en el interior del país, ibas juntando los ladrillos. 20 años te llevaba, ¿eh? Te llevaba 20 años, pero lo hacías. 20 o 30 años. Sí. Hoy es imposible. Sí, hoy es imposible. Hoy es imposible. Antes no era la panacea, pero te llevaba 20 años hacer. Exacto. O sea, la concepción de la familia decía, bueno, con mi familia trabajamos todo lo de la familia, en 20 años tenemos una casa vos empezabas a trabajar a los 20 años y a los 40 tenías tu casa y te jubilabas y tenías casa propia. Hoy es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque los recursos naturales estratégicos están en manos de las multinacionales. Claro. Esto da pie a la nota que vamos a hacer ahora. Bueno, dele para adelante. Porque el artículo 17 de la Constitución Nacional dice: la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. ¿Qué quiere decir este artículo de la Constitución? Que no se puede confiscar a Bunge, ni a Cargill, ni a Quickfood, ni a Coto, ni a Chrysler, ni a la Ford, ni Metrogas, ni ninguna de ellas. Esto está prohibido por la Constitución. Y si se estatiza, hay que hacerlo mediante una expropiación y la empresa tiene que ser indemnizada como corresponde. Vaya a saber qué significa como corresponde. Claro. Bueno, este es el artículo preferido de Javier Milei en la Constitución. Porque la Constitución dice que la propiedad privada es inviolable. Lo que no es inviolable es el derecho del pueblo a comer todos los días. Lo que no es inviolable es el derecho a educarse, el derecho a tener una vivienda digna, el derecho a tener salud, a atenderse en los hospitales y a que te den los remedios. Eso no es inviolable. Lo que es inviolable es el derecho a que vos tengas tu empresa. Ahora, claro, cuando hablan de propiedad privada, ¿no? ¿De qué hablan? Porque hablan de eso precisamente que está diciendo usted. Pero, por ejemplo, está comprobado que financieramente pueden quedarse con tu casa
y no respetan tu propiedad privada. Perdón, es la propiedad privada de los medios productivos. No es la propiedad privada, no es tu casa. Tu casa puede ser sometida a un embargo judicial o lo que sea. Ahora, la casa de los ricos que viven en los country o que viven en la provincia de Buenos Aires en barrios especiales, esa no. ¿Se entiende? Hay un caso emblemático en Santiago del Estero, donde no me voy a acordar el nombre de la abuela, pero una abuela famosa que quedó sola ahí en su campo, un campo enorme, y que fue cercada por las multinacionales sojeras y se expropiaron del campo, la echaron de su campo, digamos, ¿no? Como para seguir sembrando soja ahí en su lugar. Cuando Sí, sí, ella, sí, 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 sí. digo, Era una señora ese, mapuche. sí, ese respeto por la propiedad privada no existen para las multinacionales, digamos. Por supuesto que no. Cuando hablamos de propiedad privada, estamos hablando de propiedad privada de los medios productivos. De la gran propiedad Porque San privada. Martín también hablaba del respeto a la propiedad privada. Pero San Martín confiscaba. Claro. San Martín confiscaba y cobraba flor de impuestos a los terratenientes a los que no podía confiscar, basándose en que había que mantener el ejército para pelear contra los godos. Claro, evidentemente esa es una parte de la historia que Javier Milei y sus acólitos no quieren reconocer, ¿no? No, claro. Estamos a ver, cuando hablamos de la propiedad privada de los medios productivos, hablamos de la quinta esencia del capitalismo en Argentina. Vio que Javier Milei dice que es anarcocapitalista Sí. y que el capitalismo es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Bueno, No lo decía solo él, ¿no? obviamente que no, también lo decía Cristina Fernández de Kirchner, y también lo decía Alberto Fernández y Mauricio Macri, y en eso están todos de acuerdo. Sí, y cuando decían, por ejemplo, el otro día lo leía en un artículo que me llamaba la atención, ¿no? Como decir, descarados decían, a la izquierda nuestra está la pared, decía Néstor Kirchner también, ¿no? A la izquierda nuestra está la pared, Claro, claro, no existe otra cosa. claro. Claro. Como que ellos, Bueno, los más izquierdos de izquierda. perdóneme, pero comparado con Javier Milei, Néstor Kirchner era Che No, Guevara, digamos, claro, ¿no? O sea, bueno, sí, las está cosas, claro. las cosas como deben Bueno, ser. bueno, pero como deben ser, ¿de dónde veníamos? No, por No se supuesto. olvide de dónde No, veníamos. no. A ver, Veníamos de un estallido social. veníamos de estallido social y Néstor Kirchner llegó a la presidencia porque hubo un estallido social. Claro, Si no, no lo conocía ni su madre a Néstor, ¿no? O sea, su mamá y Cristina lo conocían. claro, totalmente. Seamos honestos. Totalmente. Yo le diría más. A mí me da la impresión hoy que si algún político del peronismo quiere aspirar a ser el sucesor de Javier Milei, debería mediar otra rebelión popular para que pudiera hacerlo, ¿no? Claro. Porque si no va a ser un poco imposible. Usted se imagina dentro de 4 años Axel Kicillof Oh, diciendo, bueno, ahora nos toca a nosotros en medio de un país con 90% de pobres, ¿no? claro. Porque si este dura 4 años, va a haber un 90% de pobres y usted y yo vamos a tener que hacer la radio en medio de un basurero. No, yo creo que no vamos a llegar a un 90% de pobres. El pueblo argentino va a estallar antes, no va a quedar ahí. Esperemos que no. No va a quedar ahí. No, no Esperemos vamos que a- sí, que estalle, No obviamente. seamos tan pesimistas, digamos. No vamos a llegar a un 90% de pobres. A menos que nos maten a todos. Entonces nos vamos a hacer más pobres. No, bueno, pero a menos que sea como una dictadura militar, digamos. No. Bueno, Pero si hay no, no lo van quienes a poder están lograr. No planteando, lo van a poder lograr, si no. hay quienes están planteando que, que que a Javier Milei lo pusieron para hacer el trabajo sucio y que después de él viene Victoria Villarroel. Y Victoria Villarroel es una mujer de las Fuerzas Armadas, Claro, ¿no? sí.
Bueno, ¿cuál sería el trabajo limpio, ¿no? Que hicieron los demás, si Javier Milei está haciendo el sucio? Le preguntamos a los oyentes, a las Le oyentes, preguntamos ¿cuál es el trabajo cuál es el limpio hasta trabajo ahora? limpio, ¿no? ¿Cuál es el trabajo Claro. limpio hasta ahora?